representantes del cuerpo diplomático, delegaciones de radiodifusores de distintos países, invitados especiales, bienvenidos a esta ceremonia de apertura de la 42ª Asamblea General de la Asociación Internacional de Radiodifusión AIR. Montevideo, desde hoy y hasta el próximo miércoles 31, será la capital de la radiodifusión privada de las Tres Américas. Con 66 años de trayectoria, AIR es una organización internacional no gubernamental en la que participan las cámaras y asociaciones de la radio y televisión de diversos países, así como socios institucionales y cientos de emisoras independientes como socios individuales. La Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos, Andebu, fundadora y socia de la AIR, apoya su permanente labor en la defensa de la libertad de expresión en todo el mundo. Integran la mesa que preside esta inauguración el ingeniero Sergio de Cola, director nacional de Telecomunicaciones, el señor Luis Pardo Sainz, presidente de la AIR, el doctor Rafael Inchausti, presidente de Andebu, organizadora y anfitriona de esta asamblea, el señor Pedro Abuchalja, secretario general de esta asamblea, y el doctor Héctor Óscar Amengual, director general de la AIR. Pedimos un aplauso para la mesa que integra. Entre los muchos mensajes recibidos, el presidente de la República, don José Mujica, lamenta no poder asistir, saluda y hace extensiva su más alta consideración a las instituciones que hacen posible este encuentro, y en especial al presidente de la Asociación de Broadcasters de los Estados Unidos, señor Gordon Smith, quien con su disertación engalanará la jornada. Expresa su deseo del mayor éxito para el abordaje de un tema de gran actualidad y extrema responsabilidad como lo es la libertad de expresión. En el mismo sentido, la ministra de Turismo y Deportes, Lilian Quechichian, saluda a la Asamblea, destaca su actividad para la construcción permanente y en profundidad de la democracia. Para iniciar la parte oratoria de este acto, invitamos al doctor Rafael Inchausti, presidente de Andebu, a hacer uso de la palabra. Muy buenos días tengan todos. Estoy muy complacido, muy agradecido por que ustedes hayan aceptado nuestra invitación para participar en esta ceremonia de apertura de la 42ª Asamblea Anual de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Andebu es este año anfitriona de esta asamblea, que se va a desarrollar durante 4 días. Comenzamos los trabajos en la tarde de ayer y los culminaremos en la tarde del próximo miércoles, por lo que tendremos varias jornadas de trabajo en la que los delegados de todos los países integrantes de la Asociación Internacional van a ofrecer sus visiones, sus puntos de vista sobre la realidad que tienen cada uno de sus países y sobre la realidad internacional que está atravesando la radiodifusión y generar los medios de comunicación en todo el mundo. Este es un año especial para la radiodifusión de nuestro país. Es el año en que se cumple los 90 años, es el 90º aniversario de la radiodifusión en nuestro país. Es así que la primera emisión estable de radio ocurrió un 6 de noviembre de 1922, por lo cual estamos a pocos días entonces de que se cumpla, de que se conmemore el 90 aniversario de la prestación de servicio de radiodifusión en nuestro país. Los orígenes de la radiodifusión, entendida como una comunicación abierta al público en general, ocurrieron en Estados Unidos en 1920, habiendo sido la primera radio en ofrecer este servicio, la KDKA de Pittsburgh, en Estados Unidos. En nuestro país, la visión precursora que siempre nos caracterizó a los uruguayos hizo que muy poco tiempo después, ya en 1921, 1922, ya se estuviera ensayando por parte de algunos visionarios este servicio. Y primero en forma precaria, luego en forma más estable, más profesional, fueron fundándose y apareciendo las primeras emisoras de radio en nuestro país. Es así que la primera radio, la que comenzó sus emisiones el 6 de noviembre de 1922,
fue la recordada y emblemática Radio Paradisábal, que era propiedad de Sebastián Paradisábal, propietario de un bazar de artículos para el hogar, que como forma de promover la venta de este nuevo adminículo, de este nuevo artilugio tecnológico, que eran los receptores de radio, fundó la primera radio de nuestro país. Poco tiempo después se fundaron Radio General Electric, la cual hoy es Radio El Espectador, en 1923. En 1924 inició sus transmisiones Radio Monte Carlo, fundada por el doctor Carlos Romay. En 1925 Radio Nacional. En 1928 Radio Carve y también Radio Westinghouse, que hoy es Radio Oriental. En 1929 Radio Fénix y Radio Universal. Y en 1930 comienzan también las transmisiones de la primera radio propiedad del Estado, la radiodifusión pública, que tuvo también una notable participación en la radiodifusión en nuestro país, habiendo sido las emisiones de CX6, Radio del Sodre, ampliamente reconocidas por su calidad en las emisiones y también en la selección de su material. A lo largo de esta misma década de 1920 y también en 1930, fueron fundadas también radios en el interior del país. Es así que fueron fundadas Radio Tabaré, Radio Salto, Radio Zorrilla San Martín, Radio Durazno y muchas otras más que a lo largo de varias décadas fueron enriqueciendo la radiocomunicación en nuestro país. Merece una mención especial también en el avance tecnológico la invención del transistor en la década de 1940-1950, que permitió realmente la popularización del servicio de radiodifusión y en nuestro país tuvo una notable repercusión política. Todos recordamos la introducción de las radios portátiles Spica alimentadas a batería y la notable repercusión que tuvo esto en hacer llegar la voz de los comunicadores hasta los últimos rincones de nuestro país y ponerlas al acceso de las clases populares. La trascendencia política que tuvo la radiodifusión entonces fue percibida de inmediato y nunca fue ignorada por los gobiernos de todos los países y por todos los sectores políticos que aspiraron a alcanzar el poder. Los gobiernos de la primera época de la radiodifusión consideraron hasta riesgoso o incluso peligroso que los ciudadanos tuvieran la posibilidad de comunicarse en forma directa e inmediata entre sí. Y el hecho de que las emisiones traspasaran fronteras políticas motivó que los gobiernos implementaran mecanismos regulatorios que exigían la obtención de licencias, no solamente para los operadores, sino también para los escuchas, es decir, para los usuarios de las emisiones de radio, quienes también debían tramitar un permiso administrativo para poder escuchar las emisiones de radio. En sus inicios, la radiodifusión también fue utilizada como mecanismo de propaganda por parte de regímenes totalitarios que se impusieron en las décadas de los años 20, 30 en muchos países del mundo. Y en aplicación de uno de los modelos adoptados por la radiodifusión, en muchos de esos países el Estado monopolizó el uso de las frecuencias radioeléctricas y las emisiones de radio y luego de televisión. Este modelo subsistió entonces en gran parte del mundo, en Europa y en varios países del mundo, hasta fines de la década de 1980, y luego aún de que la democracia se hubiera impuesto sólidamente en muchos de esos países. Otro de los modelos de radiodifusión, el que se extendió principalmente por los países americanos, consideró a la radiodifusión como una actividad abierta a la participación de los particulares, aunque sujeta a regulaciones en razón de la utilización de un recurso natural, que es propiedad de la comunidad internacional y que es administrado por los estados. En nuestro país, en forma reciente, fue también aprobada la Ley de Radiodifusión Comunitaria, en diciembre del 2007, por la que se reconoció y se reglamentó la existencia de radiodifusión cuyos titulares y operadores fueran asociaciones civiles y grupos de personas organizadas. Es decir, no exclusivamente organizaciones y entidades organizadas bajo formas del derecho comercial, como ocurría hasta ese momento en el ámbito privado.
Esto supuso en nuestro país una nueva expansión de la radiodifusión con sus características de ser abierta, libre y gratuita, aunque también generó un relativo desorden que hasta el momento no ha podido ser solucionado. La radiodifusión fue entonces protagonista y fue testigo de los sucesos más importantes ocurridos en gran parte del siglo XX y en lo que va corriendo del siglo XXI. Y enfrenta en estos momentos nuevos desafíos por causa de las innovaciones tecnológicas. La televisión, en primer lugar, la televisión para abonados, la televisión por cable y últimamente la Internet suponen enormes desafíos para la vigencia de la radiodifusión libre, abierta y gratuita, y la que particularmente nos interesa, a nosotros en particular desde Andebu y desde la AIR, que es la que es operada desde el ámbito privado. Los usuarios han modificado sus hábitos de consumo de los medios de comunicación, de utilización de los medios de comunicación, hábitos de consumo de los contenidos, cuyos soportes son los medios de comunicación, y los que se encuentran al acceso directo de contenidos audiovisuales, sonoros y gráficos que se encuentran al alcance de todos. En la actualidad existe un nuevo impulso regulatorio, para lo cual es importante subrayar que es necesario prestar mucha atención a la vigencia del principio de seguridad jurídica. La vigencia del principio de seguridad jurídica resulta esencial dentro de cualquier régimen que se proponga regular las relaciones humanas, en tanto confiere a los individuos la previsibilidad y certeza necesarios para desarrollarse plenamente dentro de una sociedad civilizada. En tal sentido, el Estado de Derecho, mediante la consagración y defensa de este principio, procura eliminar o al menos reducir al máximo cualquier tipo de inseguridad jurídica que pueda generarse dentro del sistema, consciente de que la falta de certezas coacciona a los individuos en el desenvolvimiento de sus relaciones sociales, resultando en definitiva en perjuicio de la sociedad en su conjunto. Se trata por ello no solamente de salvaguardar los intereses individuales, sino fundamentalmente de un interés social, de un principio de equidad del interés general. El respeto, entonces, al principio de seguridad jurídica reviste tal importancia que se lo vincula estrechamente con el nivel de calidad institucional de cada país. Hoy en día se encuentra definitivamente aceptado que la certeza y estabilidad institucional son decisivas a la hora de la toma de decisiones de los agentes económicos para efectuar sus inversiones, desarrollar tecnologías e innovaciones, por lo que, por la vía de consecuencia, hay una necesaria correlación entre los niveles de seguridad jurídica y la calidad institucional existentes y el desarrollo de una economía local y regional. El cambio en las reglas de juego conduce inevitablemente al deterioro de la calidad institucional de un país, y es por ello que resulta de tal importancia el principio de seguridad jurídica en el Estado de Derecho. A partir entonces de la aceptación de esta premisa, es que se permite explicar los procesos de expansión económica que se han registrado en ciertos países, que registran muy buenos niveles e indicadores, y los estancamientos y aún retrocesos existentes en otros. En suma, existe un círculo virtuoso entre seguridad jurídica, inversión y desarrollo, y también entre gobernabilidad y calidad institucional. Sin previsibilidad no hay certeza, y sin certeza no hay seguridad. Sin seguridad no hay inversión, y sin inversión no hay desarrollo. Confiamos en que al momento de legislar sobre medios de comunicación, nuestras autoridades, a quienes agradecemos mucho su presencia, sabrán encontrar el justo equilibrio entre las necesidades de los usuarios, respetando su libertad de elegir de acuerdo con sus preferencias, con respeto por los valores superiores que toda sociedad debe preservar y fomentar, y el respaldo a los operadores para permitirles aplicar al servicio que prestan toda la potencialidad que permite el uso de nuevas tecnologías. Solo así estaremos cumpliendo cabalmente con la cláusula de progreso que nos imponen los tratados internacionales de los cuales nuestro país es signatario. Muchas gracias por su atención. En octubre de 1946, gracias al impulso de visionarios,
pioneros de las Tres Américas, se logró convocar al primer Congreso Interamericano de Radiodifusores. Fue el marco para la fundación, la Ciudad de México, de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Invitamos al presidente de la AIR, don Luis Pardo Sáenz, a dirigirse al plenario para proceder a la instalación formal de esta 42ª Asamblea General. Señor ingeniero Sergio de Cola, director nacional de Telecomunicaciones, señores embajadores y representantes del cuerpo diplomático, autoridades nacionales, señores delegados y miembros de la AIR, invitados especiales, señoras y señores. En cumplimiento de las disposiciones estatutarias de nuestra asociación y habiendo sido verificado el quórum necesario para sesionar, tengo el alto honor de proceder a instalar nuestra 42ª Asamblea General Ordinaria de AIR, organizada por la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay, ANDEU. Asimismo, tengo el agrado de presentar a las autoridades de esta asamblea que han sido nominadas por unánime decisión de los delegados participantes. Como presidente de la 42ª Asamblea General de AIR, actuará el doctor Rafael Inchausti, presidente de ANDEU. Como primer vicepresidente, el señor Hugo Delgado, presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú. Como segundo vicepresidente, el señor Gustavo Piedra, presidente de la Cámara Nacional de Radio de Costa Rica. Invito a los señores vicepresidentes para que nos acompañen en la testera. ANDEU, en su calidad de anfitriona del evento, ha designado por unanimidad como secretario general de esta asamblea al señor Pedro Abucharca. Señoras y señores, en primer lugar quiero agradecer la presencia de las distinguidas autoridades e invitados especiales que nos acompañan en esta ceremonia inaugural. Permítame también, a nombre de todos los delegados y miembros de la AIR presentes, expresar nuestro sincero agradecimiento a ANDEU por la excelente organización de este evento y por la oportunidad de reencontrarnos acá en Montevideo, sede de nuestra institución y cuna, además, de grandes pioneros de la radiodifusión y grandes impulsores de lo que fue la AIR, grandes directores generales y grandes presidentes ha entregado Uruguay a nuestra organización. Nuestra asamblea es la máxima instancia de análisis, debate y reflexión de los temas que nos interesan. Es la máxima instancia en que la radiodifusión privada e independiente puede debatir sobre las nuevas tecnologías, sobre el uso del espectro, sobre las normas técnicas, jurídicas y de orden normativo que nos rigen, y muy especial y enfáticamente la promoción y defensa de la libertad de expresión, base esencial de la democracia y además base fundamental de nuestra actividad. En este aspecto tan sensible para el destino y futuro de nuestra sociedad contemporánea, como es la libertad de expresión y de prensa, resulta imposible desentenderse del contexto político e institucional en que operan los medios de comunicación social y las transgresiones y amenazas que afectan su funcionamiento y vulneran esta libertad. Ni los medios de comunicación privados, ni las asociaciones o entidades que los representan estamos llamados a ejercer un papel activo de política partidaria en nuestras respectivas sociedades. Sin embargo, tampoco podemos desentendernos de la realidad cuando quienes atacan la libertad de expresión en algunos países, felizmente no es el caso del Uruguay, lo hacen en el marco de un programa y una estrategia que aspira a destruir las bases mismas de una sociedad democrática cuyo eje rector es la opinión pública y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Cuando los poderes del Estado pierden su independencia y el Poder Judicial cae en las redes de control del Ejecutivo, los ciudadanos pierden también las garantías más elementales y la ley, gran instrumento de democratización de la era moderna, pasa a ser una herramienta más
al servicio del poder de turno para alcanzar sus objetivos partidarios. Cuando las instituciones son capturadas de tal forma que la disidencia y la crítica no pueden organizarse ni expresarse, porque el aparato del Estado, incluyendo la justicia, ejercen desembosadamente una función disciplinadora al servicio de una ideología o gobierno determinado, la alternancia en el poder, saludable característica de la democracia, se convierte en una quimera. Cuando bajo el discurso de combatir el monopolio privado y la oligarquía se cierra y persigue a los medios de comunicación cuya independencia resulta incómoda, en tanto se utiliza los recursos y el poder del Estado para premiar o castigar líneas editoriales, se está embargando la libre circulación de las ideas, se está impidiendo el escrutinio ciudadano y se está limitando el debate y la deliberación propias de toda democracia. En aquellos países donde se impulsa esta nueva fórmula de gobierno y el eslogan de la democratización de los medios ha sido llevado hasta el extremo, lo que se aprecia como resultado es la instalación de un discurso único, el discurso oficial, que se expresa en el abuso de las cadenas obligatorias de radio y televisión y en que es el mayor monopolio de la palabra conocido hasta ahora, y en la cooptación por distintas vías de los medios privados sobrevivientes y la inducción a la autocensura con el consiguiente daño para la democracia. Asistimos a un momento de nuestra historia latinoamericana en que se está incubando una nueva forma de dominación que a partir de la captura de las instituciones democráticas inmoviliza la crítica y el debate ciudadano para imponer una opción política única, de apariencia democrática, pero de clara vocación totalitaria. Coexisten en la región entonces, por una parte, gobiernos de diverso signo político, pero que respetan las reglas del juego de la democracia, y por otra, esta nueva fórmula de populismo y autoritarismo que aspira a expandirse y consolidarse. Nuestra asociación, que en sus 66 años de historia ha defendido las banderas de la democracia y la libertad de expresión, enfrentando dictaduras de diverso signo y color político, está haciendo frente a este nuevo escenario con los mismos principios y valores que nos inspiran desde nuestra fundación. ¿Cómo no rendir entonces un homenaje al radiodifusor uruguayo Lorenzo Valerio Sico, impulsor de la creación de la IR, citando premonitorias palabras que entonces como hoy inspiran la marcha de nuestra organización? Decía Valerio Sico, durante el periodo comprendido entre 1935 y 1944, la radiodifusión latinoamericana, que había desarrollado hasta entonces una actividad sin restricciones, libre de influencias y presiones, comenzó a vivir momentos angustiosos al comprobar cómo nuevos decretos, nuevas leyes, reglamentos y otras distintas formas de limitación de la libertad de opinión e información colocaban su estabilidad en peligro constante. Dijo Valerio: mi mayor deseo, mi propósito firme fue encontrar un camino que llevara a la unión de los radiodifusores de América en la defensa de la radiodifusión privada y libre. Sabía que el problema no era de solución fácil. La radiodifusión libre, sus principios, sus objetivos, tendrían que estar fundamentalmente dirigidos a lograr los mayores beneficios para la comunidad. Continúo la cita: la esencia del impulso que movía mi gestión residía en mi convencimiento de que la libertad de expresión e información en la radiodifusión era la base sobre la que debería sentarse la existencia de la radiodifusión privada y libre, un medio de divulgación que llegara al público en general sin restricciones en su emisión o en su recepción. Hasta ahí la cita de Valerio Sico. Esperamos que esta 42ª Asamblea de Montevideo debatir sobre el presente y futuro de la radiodifusión privada, obtener nuevos conocimientos e intercambiar ideas y experiencias para realizar un aporte cada día más valioso y efectivo de una sociedad más justa y próspera que respete la diversidad y la pluralidad de ideas y visiones. La radiodifusión privada, de recepción libre y gratuita, que por más de 90 años en estas tierras de las tres Américas viene ampliando las fronteras de la participación ciudadana, del acceso a la información y a la cultura, contribuyendo a la integración territorial y social de nuestros pueblos, está llamada, hoy como ayer, a enfrentar estos grandes desafíos. Desde esta tierra de libertades que es el Uruguay, queremos renovar nuestro profundo compromiso con una radiodifusión privada y libre al servicio de una sociedad democrática. Muchas gracias.
Esta es una organización con carácter consultivo ante Naciones Unidas y con estatus oficial asociada a UNESCO. AIR también integra la Unión Internacional de Telecomunicaciones y participa en las reuniones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Asimismo, mantiene relaciones de cooperación con la OEA y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Este amplio ámbito de relación con organizaciones gubernamentales y privadas ha merecido reconocimiento y respeto. Se destaca igualmente su fundamentada doctrina en favor de la actividad de la radiodifusión privada, de los medios de comunicación libres e independientes y la libertad de expresión. Invitamos ahora al ingeniero Sergio de Cola, titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, a dirigirse al plenario para declarar oficialmente inaugurada esta 42ª Asamblea. Señor presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión, señor presidente de ANDEVU, señores radiodifusores de todas las Américas, muy buenos días, y quisiera comenzar en nombre de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de Industria, Energía y Minería, dándole la bienvenida a todos los delegados de países extranjeros, a todos los radiodifusores de todo el continente que nos visitan esta vez, en esta ocasión de esta asamblea que se da lugar en Montevideo y, como bien dijo el presidente de ANDEVU, en un marco muy especial porque se trata de los 90 años de la radiodifusión en Uruguay, en la cual nuestro país ha sido pionero en ese sentido, y también en el impulso a la propia Asociación Internacional de Radiodifusión, como bien decía el presidente de AIR. Es una tierra entonces de pioneros, es una tierra que hoy los recibe y por tanto quiero saludarlos especialmente con el compromiso de tratar de ser los anfitriones apropiados para un evento de esta importancia, para una asociación de esta significación a nivel internacional, y porque van a tratar una cantidad de temas que sin duda son preocupación constante de todos los que estamos de alguna forma u otra vinculados a los medios de comunicación y en particular a la radiodifusión. Es una época de desafíos, hay un cambio tecnológico, hay un cambio en las pautas de consumo por parte de todos nosotros en materia de los contenidos, y eso significa también oportunidades, desafíos para encarar, para poder resolver entre todos, conservando en definitiva ese valor que sin duda compartimos, que es defender la posibilidad de que todos y todas nos podamos expresar y podamos recibir de las distintas vertientes de opinión, distintos enfoques que tengan las distintas fuentes de esa información, esos contenidos, la posibilidad definitiva de comunicarnos con total libertad, en defensa entonces de la libertad de expresión en todas sus significaciones. Es entonces, quiero decir estas breves palabras simplemente para desearles el mejor de los éxitos en estos días de trabajo arduo que les tienen por delante todos ustedes, y entonces declarando oficialmente abierta esta sesión de la Asamblea Ordinaria de la Asociación Internacional de Radiodifusión aquí en la ciudad de Montevideo. Mucho éxito. Bien, gracias por su intervención. Termina así la apertura oficial de esta Asamblea General de AIR, da comienzo su primera sesión. Invitamos al presidente Luis Pardo Sainz para la presentación del señor Gordon Smith, presidente de la Asociación Nacional de Radiodifusores de los Estados Unidos, quien disertará sobre el título Protegiendo la libertad de expresión en una era digital.
Bueno, muy brevemente, no voy a hacer un nuevo discurso. Quiero presentar y junto con presentar agradecer la presencia de Gordon Smith, que ha venido además acompañado de su señora a esta 42ª Asamblea de la AIR y distinguirnos con esta ponencia que sin lugar a dudas concita la mayor atención de todos nosotros. Gordon Smith fue senador por 2 años, por 2 periodos en el Senado de los Estados Unidos, durante los cuales participó en los comités de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado. También integró las comisiones de Energía, de Recursos Naturales y el Comité de Relaciones Exteriores y presidió el Grupo de Trabajo de Alta Tecnología del Senado de los Estados Unidos. Nació en Pendleton, Oregon, se tituló de abogado y ejerció como abogado en Nuevo México y Arizona. Luego regresó a Oregon, donde dirigió las empresas familiares Smith Alimentos Congelados, y antes de su elección al Senado de los Estados Unidos en 1996, fue también representante ante el Senado de Oregon, llegando a ocupar la presidencia de ese organismo. Gordon Smith asumió como presidente y CEO de la Asociación Nacional de Radiodifusores de los Estados Unidos, NAB, el año 2009 y ha sido reelecto por 5 años más en marzo recién pasado. La NAB es socia fundadora de la AIR y la presencia de Gordon Smith aquí en Montevideo es la reafirmación de una larga historia de colaboración recíproca, de compartir no solo visiones y principios respecto de una radiodifusión privada, sino que de colaborar también en muchos ámbitos que estamos también hoy día muy pendientes de mantener y fortalecer. Su intervención va a ser sin lugar a dudas muy interesante y estimulante para conocer y visualizar el futuro de la radiodifusión, dado los nuevos escenarios económicos, jurídicos y tecnológicos que con toda seguridad nos comentará Gordon Smith en su presentación. Dejo entonces con ustedes e invito a pasar adelante al senador Gordon Smith. Gracias, señor presidente. Es hermoso estar aquí con ustedes. Creo que vuestro inglés es mejor que mi español. Entonces voy a confiar en estas 2 mujeres para transmitir lo que siento verdaderamente en mi corazón. Mi equipo preparó un gran discurso para mí, pero creo que si leo un discurso no puedo transmitir la sinceridad de lo que siento a ustedes. Por tanto, no voy a leer este discurso, voy a dejar que lo haga vuestra asociación. Ustedes lo pueden leer y quizás puede llegar a dormirlos si lo leen de noche. Lo que quisiera hacer es concentrarme en algunos principios. Me ha sorprendido gratamente los comentarios de los quienes abrieron este plenario, el valor central de la democracia. Mi trabajo como el líder de la Asociación Nacional de Radiodifusores de los Estados Unidos es continuar con la actividad que desarrollé como senador, en tanto actué como defensor de la libertad y estar en servicios públicos. Cada uno de ustedes que está involucrado en la radiodifusión, espero que se vean a sí mismos como un servidor público de algún modo. Cuando miro estas banderas, sé que en cada uno de los casos hay una constitución escrita, una constitución que de alguna manera plasma los valores democráticos.
Entonces, los servidores públicos, llamados radiodifusores, los que deben asegurarse que estos valores sean verdaderos. Cada día, en la Asociación de los Estados Unidos, debo recordar al gobierno de los Estados Unidos acerca del valor del habla y el valor de la confianza, de manera que nuestra democracia pueda permanecer siendo fuerte y pueda vibrar, para que la libertad de los estadounidenses pueda gozarse plenamente. Cuando actué como senador representando el estado de Oregón, una de las tareas que tuve realizar en la Comisión de Relaciones Internacionales, y actuando como tal, podía dedicarme todo el tiempo, cada uno de los días, reuniéndome con visitantes que provenían de otros países, otros gobiernos del mundo, y solían venir hacia nuestra comisión buscando una colaboración financiera, una alianza militar, o querían buscar nuevas tecnologías o asesoramiento. En casi todos estos casos, ellos venían porque había algún problema en sus países, algún quiebre de la libertad esencial de conciencia, habla, prensa, expresión y religión. Ellos asumieron que los Estados Unidos gozaba de estas prácticas y que estaba deseosa de defender estas libertades fundamentales. De manera de presentar un ejemplo de estos sentimientos que estamos discutiendo, quisiera reflexionar sobre una gira que di en la Ciudad Vieja anoche a través de la parte vieja de Montevideo. Muchos de los edificios más antiguos poseían una estructura basada en piedra. En su entrada central o su puerta principal, allí podía ver las piedras fundamentales que servían de cimientos para lo que venía más adelante, y vi una piedra fundamental en cada una de estas construcciones. Si quitamos esta piedra fundamental o este cimiento, por supuesto que todo se derrumbará. Es importante que los radiodifusores comprendamos la relación con la libertad, siendo o haciendo las veces de piedra fundamental. Los radiodifusores son los soldados de esta libertad. Los Estados Unidos de América exportan muchas cosas, todos tipos de productos comerciales, pero en mi opinión, yo creo que nuestra exportación más importante radica en los valores y los principios. Noté que esto fue tratado en estos panfletos que me dieron cuando llegué a Montevideo. Vi que está recogido aquí, hacia el final, bajo el título Libertad de Prensa y nuevos medios de comunicación. El tercer punto dice, cita el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice: todos tenemos derecho a la libertad de opinión y expresión, y este derecho incluye la libertad de tener opiniones sin que haya interferencia, y buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio, independientemente de las fronteras. Este es un principio noble. Es otra forma de describir la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América.
Quizás alguien podría ver esto en los Estados Unidos y a veces nos referimos a lo que suele llamarse el sueño americano. Solemos pensar en esto y lo asociamos con cosas, objetos materiales. Y sin embargo, no se refiere únicamente a objetos materiales. Se trata también de valores humanos que subyacen a todas estas libertades de las cuales hablamos. La libertad de buscar nuestro propio destino, de hacer que nuestro sueño se convierta en realidad. Pero esto no se restringe únicamente a los Estados Unidos. Y por supuesto que incluye a las Américas todas. Y no es un sueño americano, es un sueño humano. Y los radiodifusores y la prensa son los defensores más importantes de este principio. A veces los Estados Unidos, los ciudadanos de los Estados Unidos tienden a pensar que la Constitución y sus valores de libertad de expresión y opinión tan solo existen en los Estados Unidos. Y de hecho importamos estos valores cuando consideramos la Constitución de los Estados Unidos. Y una vez más creemos que nuestro mayor o más importante objeto de exportación, esto es una combinación de los ideales más importantes de las ideas que provinieron de Europa. La Constitución de los Estados Unidos tiene las mejores ideas de Voltaire, de Locke, de Rousseau, Hume y Adam Smith. Ellas fueron plasmadas en la Declaración de la Independencia de Thomas Jefferson y luego fueron incluidas en la Constitución por parte de James Madison. Quisiera compartir con ustedes lo que dijo este hombre acerca de esta primera o esta primaria libertad. Una vez más, James Madison, presidente de los Estados Unidos, su cuarto presidente, dijo: un gobierno popular sin información popular o los medios que permiten acceder a ella no es más que un prólogo a una farsa o una tragedia, o quizás ambas. El conocimiento siempre estará por encima de la ignorancia y la gente que desea gobernarse a sí misma debe armarse del poder que les brinda el conocimiento. El tercer presidente americano, Thomas Jefferson, solía estar perseguido por la prensa. Él tenía todos los motivos que podía necesitar para no querer a los medios de comunicación. Sin embargo, resistió este embate o esta reacción natural hacia los medios de comunicación. Pero Jefferson, sin embargo, dijo esto: si dependiera de mí el decidir si tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin un gobierno, yo no dudaría en elegir lo último, por supuesto, es decir, no gobierno y sí prensa. Él se refería a la prensa. Él, por supuesto, hoy en día hubiera incluido en estos días los radiodifusores como el cuarto poder, el combustible esencial para el motor de la democracia, para brindar equilibrio y energía cuando hablamos de concentraciones de poder. Jefferson dijo: donde la prensa es libre y cada hombre, y yo diría hoy mujer, es capaz de leer, todo está seguro o todo está salvaguardado. Pero el gran desafío para nosotros en las Américas, sea en los Estados Unidos o aquí en Uruguay, reside en la necesidad de asegurarnos que estos principios son reales y continúan siendo vibrando en nuestras democracias.
en mi capacidad de presidente de la asociación en los Estados Unidos y hacer que esta Constitución sea algo tangible y que los radiodifusores sean libres. Surgen muchas preguntas. El ataque a la libertad de prensa. Es constante lo que sucede. Estos ataques, incluso en los Estados Unidos, ocurren. Hoy en los Estados Unidos estamos realizando esfuerzos para hacer que la prensa a veces se les obliga a que revelen sus fuentes confidenciales. Esto no debe ser permitido. Y nuestra asociación, como parte de una coalición de la prensa estadounidense, está intentando aprobar una ley para defender a los reporteros. Esto se le habla o se le llama de el escudo del periodista, para que aquellos que nos quieren forzar las fuentes, para que ellos no sufran ningún castigo o no sean perseguidos cuando se les requiere que revelen sus fuentes. Si perdemos esta libertad, entonces inevitablemente sucederán hechos negativos en el medio de la prensa. Naturalmente, casi todos los hombres y mujeres tienen el derecho y cuando ellos obtienen algo de poder, ellos comenzarán luego a ejercer su autoridad. Y por este motivo, un sistema de equilibrios y de controles, la prensa, los medios de comunicación, los radiodifusores deben estar atentos y nuestra responsabilidad diaria es velar por este equilibrio y es nuestro privilegio más alto. Entonces, más allá de la concentración de poder del gobierno, nosotros también tenemos una responsabilidad de mostrar cuando suceden cosas negativas en el comercio, en los negocios, en los sindicatos, cuando se enfrentan o están en juego los derechos de la gente. En los Estados Unidos también nos batallamos, hay una gran batalla contra el marketing o los servicios de comercialización. A veces se dice que se puede estar comercializando algo que es peligroso y que no debe permitirse sus comerciales. Hay una delgada línea que divide lo que puede hacerse y lo que no, de forma que la gente pueda verse libre de vender sus productos, informar a su público, para que la gente pueda obtener la información y que llegue al ciudadano la información completa, para que ellos puedan tomar la decisión y para poder tomar una posición de un lado y de otro. Damas y caballeros, esto creo que es nuestra responsabilidad mayor. Existe en los Estados Unidos y estoy seguro que lo mismo ocurre en Perú, que también ocurre en Brasil. Pero cada día deben verse a ustedes mismos como un servidor público, no en el sentido en que tienen un certificado o algo que avala vuestra autoridad, como en mi caso, que soy un senador. Este certificado fue la elección. Pero sí que tengan una marca, que son parte de la máquina, del motor de la democracia. La democracia es una palabra muy difícil y es una tarea que fallará si no trabajamos fuerte. Existen nuevos desafíos para los radiodifusores hoy en día. Permítanme mencionar en primer lugar a la radio en los Estados Unidos y sospecho que en la mayor parte de Sudamérica el negocio de las radios está centrado en los automóviles. Es para eso, es en ese lugar donde la gente escucha la radio cuando está conduciendo su automóvil, no cuando quizás están en su cocina, pero el sitio en que la gente escucha más a la radio es cuando conduce, es en su automóvil. Entonces, debemos saber en los nuevos
automóviles. Sabemos que la consola hoy en día tiene muchas cosas y no podemos ser solo una industria que estamos presentes en forma tan evidente en el automóvil. En la era digital, el dispositivo de comunicación es el celular. Debemos recordarlo. En vuestros países, quizás ustedes estén mejor equipados que los Estados Unidos cuando nos referimos a los celulares que están programados para incluir a la radio. En los Estados Unidos, las compañías de teléfonos no quieren a la radio en sus celulares porque ellos no quieren que se reciba la radio a través de la radiodifusión, sino a través de una corriente digital. Porque cuando hablamos de una corriente digital, ellos pueden dar forma a la audiencia de acuerdo a lo que ellos desean. Entonces, la belleza de la radiodifusión es que lo que nosotros brindamos, noticias, tiempo, deportes, alertas de emergencia, lo hacemos en forma gratuita y lo hacemos en forma universal. Y es local y brinda la información que resulta fundamental para ser un ciudadano informado. Entonces, sea lo que sea, o de una u otra forma, hagan lo que sea necesario para que los celulares vendidos en Argentina, Chile, Perú, para que ellos puedan ser receptores de radio. No solo porque es un buen negocio, pero también porque ustedes como radiodifusores son lo que yo llamo los primeros informantes cuando hablamos de una crisis. Nosotros hablamos mucho en Estados Unidos acerca de esto luego del 11 de septiembre, la primera respuesta, la policía, los bomberos, las ambulancias, es sumamente importante. Pero los radiodifusores también son los que responden en primer lugar, porque ustedes son quienes informan primero. Entonces, si hay un terremoto en Perú o en Chile, o un desastre en la minería en Chile, o incluso hoy en los Estados Unidos, una tormenta monstruosa que los radiodifusores están allí hablando de ello constantemente. No existe congestión de la señal. Siempre se puede transmitir con una banda ancha, porque nuestra comunicación es de una a todas, la de ellos es de uno a uno. Entonces, en un estado de emergencia, la gente necesita a los radiodifusores. Entonces, hablen a vuestras autoridades, coméntenle esto a vuestros amigos en las empresas de telefonía celular. Incluyan la radio en los celulares. Es un tema de vida o muerte. No solo para nuestra industria, comercialmente, económicamente, sino, de verdad me refiero a vidas humanas que necesitan información en tiempo real, en el caso de un desastre, sea humano o natural. En lo que se refiere a la televisión, permítanme decir que tiene un futuro increíble en la radiodifusión si nos mantenemos dentro de nuestro espectro, por lo menos en los Estados Unidos, porque la comunidad inalámbrica quiere vuestro espectro, ellos quieren vuestros canales y ellos los desean para poder hacer una comunicación uno a uno más fluida, y también quieren desplegar la comunicación de uno a todos. Y de esto se trata la localización, y hablamos de algo gratuito. En los Estados Unidos están realizándose esfuerzos para quitar espectro o para retirarle el espectro a los radiodifusores de la televisión y dejar que el negocio inalámbrico, de alguna manera, en una subasta, oferten por ellos. Esto hasta ahora no había sucedido en los Estados Unidos. No puedo decirles cuántos radiodifusores estadounidenses estarán dispuestos a irse del negocio y no subastar o no ofertar en esta subasta. Lo que yo sé es que muy pocos
radiodifusores voluntariamente quieran dejar la industria. Ya lo escucharon en la introducción. Mi negocio fuera de la radiodifusión me dedico a la agricultura. Mi empresa produce muchísimos kilos de vegetales congelados cada año. Cuando cosechamos, nosotros dejamos parte de la cosecha para poder volver a plantar. Lo dejamos en calidad de semillas. Si la radiodifusión pierde su espectro, ellos están perdiendo sus semillas y de alguna manera no tienen futuro. Y esto va a tener un efecto negativo en la gente. Hay cosas muy interesantes que están surgiendo en el área de la radiodifusión. En la televisión, si nos quedamos con nuestro espectro, si permanecemos allí. Los dispositivos móviles son algo sumamente importante. Al igual que con la radio, la televisión necesita estar presente en las iPads. Puede estar presente si nosotros hacemos lo que debemos hacer. Verán que en los Estados Unidos muchos iPads tienen un pequeño dispositivo que les va a permitir recibir una señal de radiodifusión. Esto viene por televisión digital móvil y ha habido una inversión fuerte de la radiodifusión en los Estados Unidos. Cuando el tsunami en Japón, ellos ya habían permitido que sus iPads y sus teléfonos celulares tuvieran acceso a estos receptores. Miles de vidas fueron salvadas gracias a que los japoneses podían tener información en tiempo real en sus dispositivos móviles para saber lo que estaba sucediendo y para saber qué debían hacer para salvar sus vidas, dónde acudir para salvar sus vidas y dónde encontrar alivio. Esto es un servicio público y eso proviene de la radiodifusión y depende de los radiodifusores en la era digital, si estamos dispuestos a realizar la inversión. El multicasting es otra oportunidad en la era digital. Estamos considerando. Recientemente estuve en Japón para dirigirme a la Asociación de Radiodifusores y estuve un día entero en esa asociación. Vi los desarrollos recientes y si ustedes no han visto la televisión de super ultra definición, deben verlo. Es mejor que la 3D. No es necesario utilizar lentes y la claridad y la realidad de la imagen es increíble, es absolutamente increíble. Va a ser muy popular para vuestra audiencia. Pero esto insume espectro y necesitamos espectro. Y por supuesto requiere de nuestra inversión para que sea posible. Pero estos son todos temas que creo que el futuro nos deparará. Suelo decirle a los radiodifusores estadounidenses que no son tan solo una industria más, sino que son una industria fundamental para la cual no hay sustituto alguno, ya que la banda ancha, la telefonía inalámbrica, nunca puede replicar nuestra modalidad de uno a todos. Se trata de una arquitectura especial, de física, de una estructura especial. Entonces, vuestra teleaudiencia, vuestros clientes tendrán un brillante futuro si nosotros permanecemos aquí. Es importante que lo hagamos. Pero si todo esto lo consideramos y lo relacionamos con nuestro principio, todo esto caerá si no defendemos el principio de la libertad, el principio de la primera enmienda, la libertad de prensa, de opinión, de reunión, de asociación, de religión. Cuando estas libertades desaparecen, luego estamos en crisis porque se ha erosionado la libertad. Los radiodifusores deben recordar, aún en tiempos muy difíciles, que estos son los principios primarios que deben defenderse. Y en la guerra civil estadounidense, Abraham Lincoln
fue criticado y por los medios de comunicación porque fallaron las fuerzas de la Unión por haber sido derrotado en el campo de batalla. Estas batallas que debían defender los principios de la Constitución de los Estados Unidos. Al igual que Jefferson, podría haber dado su espalda a la prensa, pero lo que dijo Lincoln en el punto más álgido de la guerra civil fue lo siguiente: dejen que la gente conozca lo que pasó y el país estará seguro. Nuestro desafío como radiodifusores en las Américas es poder vivir a la altura de nuestro documento, a la altura de los valores constitucionales que están detrás de todas estas banderas. Si hacemos esto, si logramos recordar que somos servidores públicos en primer lugar, de esta forma somos los primeros informantes en casos de desastres o emergencias, poseemos la arquitectura que es irreemplazable. Yo puedo pronosticar que nuestro futuro, sea en los Estados Unidos o en cualquiera de los países de Sudamérica, nuestro futuro será brillante. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta a nivel general o particular que tengan para hacerme, puedo intentar responderlas hasta que Luis me diga que es hora de sentarme. ¿Hay alguien que tenga una pregunta? Washington Bonilla, de Ecuador, Ecuaciri. Tengo una inquietud. Quisiera saber cuál ha sido la trascendencia, cuál ha sido la importancia de la televisión, digamos, de la radio privada en estas elecciones que se están llevando a cabo en los Estados Unidos. Creo que la pregunta tiene que ver con cuál es la importancia de la radio en las elecciones en Estados Unidos actualmente. Es enormemente importante. Si ustedes viven en Estados Unidos, pero específicamente en las áreas donde se realizan las elecciones, todas las radios que prendan seguramente van a tener la publicidad de algún político intentando recaudar dinero. Y eso se trata de publicidad en radio, pero también hay mucha publicidad en televisión que implica brindar su perspectiva sobre los candidatos y cómo los candidatos quieren ser percibidos. Ambos candidatos, Obama y Romney, tiene que ver con todos los candidatos y con todos los candidatos de las otras elecciones anteriores. Pero es el trabajo de los medios, no es el trabajo de los medios elegir lados o elegir posiciones. La radio, hasta las radios que pasan solamente música van a tener una sección dedicada a las elecciones. Y la función de las radios es presentar los hechos tan objetivamente como sea posible. Los radiodifusores no deben tomar parte de la propaganda de un partido específicamente. Los radiodifusores no deben participar en el plagio o el robo del trabajo de otros. Los radiodifusores deben mantener la integridad en la radio y en la televisión para que los estadounidenses
tengan una idea general. Y cuando digo estadounidenses, digo todos los estadounidenses que tengan una idea general de lo que escuchan en su radio. Es algo en lo que pueden confiar y es algo que se relaciona con el bien general. La radio es muy importante en las elecciones de Estados Unidos ahora y también en la televisión, por supuesto. Continuamente los estadounidenses están todo el tiempo escuchando y están un poco cansados también de la publicidad, pero también es parte de las elecciones. Las elecciones implican que hay que tener un mercado que es el que brinda la radiodifusión para que todas las partes puedan medir y evaluar opiniones, pero la prensa no decide, la prensa informa y confía en que las personas van a decidir. De eso se trata la democracia. Y nuestro papel es poner la piedra fundamental, como las entradas de las casas coloniales españolas. Es la piedra fundamental que son ustedes para que funcione bien la democracia. ¿Alguna otra pregunta? Yes, sir. Our hermano from Mexico. Hello, Gordon. Welcome. Bienvenido. It's very important for us. Es muy importante para nosotros vuestra presencia aquí. IAB. Congratulations. Felicitaciones. Vuestra presentación. My question is, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ve la relación entre la NAB es miembro de esta asociación? ¿Cómo ve en el futuro la relación entre la NAB y la IAB? Tenemos las mismas políticas, los mismos principios, libertad, democracia, y es muy importante para nosotros que trabajamos juntos y miramos al futuro. Pero ¿cómo ve usted esta relación en el futuro? Yo creo que nuestro amigo mutuo, Mark Bench, quien me dio información cuando yo llegué a la NAB, que la IAB y la NAB se habían distanciado. Yo estoy aquí ahora para decir, volvamos a caminar juntos, porque nos necesitamos el uno al otro. Como uno de los revolucionarios estadounidenses dijo, si no permanecemos juntos, seguramente estaremos separados. Lo dijo literalmente, no es una broma. Nosotros los necesitamos a ustedes. Debemos hablar en representación de ustedes. Ustedes deben hablar en nuestro nombre. Y francamente necesitamos que ustedes vengan a nuestro show de NAB, en nuestro evento en el cual nosotros encontramos los fondos para ser capaces de defender el papel de la radiodifusión en los Estados Unidos. Allí es donde 100.000 radiodifusores de todo el mundo se reúnen cada año. Es en Las Vegas. Dicho sea de paso, lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas, no en la era digital. Entonces necesitamos que vengan ustedes. Y nosotros es necesario que nosotros vengamos, especialmente en la próxima convención en Viña del Mar. Dije esto para el presidente. Les brindo mi compromiso que la NAB ha vuelto para quedarse y es muy importante que permanezcamos así, no solo para la prosperidad de todos los radiodifusores de las Américas, pero de forma que podamos permanecer
juntos en la lucha más larga de la era digital, que es la defensa de la libertad humana, para comprender nuestro rol fundamental. Gracias. Sí, señora. Good morning, welcome. María Laura Viera. Buenos días, bienvenidos. Soy María Laura Viera, somos radiodifusores de aquí, de Uruguay, del norte. Y estoy preocupada acerca del futuro de las radios MA, de las radios AM. Usted hablaba de nuestro espectro y nosotros hablaba que por lo menos en los Estados Unidos ustedes no se les permitía tener receptores en los celulares. ¿Es correcto lo que interpreté? No es que no se nos permita, es que las empresas de telefonía le prohíben a los fabricantes que tengan este receptor. Todos los celulares del mundo tienen un receptor de radio en la mayoría de los países, pero no en los Estados Unidos. Están activados ya, se desactivan para los consumidores estadounidenses. Entonces, esto se debe al hecho de que quieren ir construyéndolos uno a uno. Bueno, aquí en Uruguay, por lo menos en esta parte del mundo, esos celulares tienen solo receptores FM y los receptores están en todos lados, incluso en los cepillos de dientes tenemos los receptores, pero no AM. Entonces, ¿qué piensa usted sea nuestro futuro posible más que el Internet? Gracias. Ojalá tuviera una mejor respuesta para usted. El problema con la telefonía celular y la AM es un problema inmenso. Es la antena, es el tamaño, la antena que se requiere para la recepción AM. Entonces, no sé cómo solucionar esto. Ojalá pudiera. Quizás vendrán días en los que habrá unos complementos AM, como una pequeña antena que se le coloca debajo del Samsung o del iPod, que les permitiría recibir esta señal AM. No lo sé. Le estoy respondiendo pensando en principios físicos, pero yo no sé cómo cambiar a la física. Yo quisiera legislar una física diferente, pero no funciona. No funciona de esta manera. Quizás el tiempo y la tecnología solucionarán el problema de la AM. Aún no lo han hecho en los Estados Unidos. Pero sé que nuestros miembros AM todos los días están frustrados con la caída de la AM, el crecimiento de la FM y ahora la adición de la radio HD, que gradualmente está creciendo en las consolas de los nuevos autos. Entonces debemos recorrer un largo camino antes que los consumidores lo acepten o entiendan que es un mejor sonido. Pero es el problema del huevo y la gallina, es el problema de la oferta y la demanda. ¿Qué viene primero, la oferta o la demanda? Y resulta muy frustrante y muy lento esto. Pero creo que al final la radio adquirirá un volumen que las empresas invertirán en la tecnología que lo haga posible. Ojalá tuviera una mejor respuesta para usted. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta de Brasil. En primer lugar, quisiera felicitarlo por su presentación y que fue muy precisa. Mi pregunta ya fue parcialmente respondida y tiene que ver con la radio HD. ¿Usted tiene alguna idea de cómo la radio HD está implementada en Estados Unidos? Por lo que veo, es un proceso lento
y que no muchas estaciones han todavía adaptado. Sí, me dicen que el equipamiento nuevo cuesta aproximadamente $100.000 y por supuesto son muy pocas las radios, las estaciones de radios que puedan costear eso. Pero muchas de las grandes marcas de automóviles, especialmente las grandes marcas como Cadillac, Mercedes, Lexus, son marcas que tienen radios HD, además de AM y FM. Entonces, si se venden suficientes de esos autos, y si el costo de la radio HD no sea un costo de lujo, sino que baje y que sea una característica habitual de los autos, entonces puede ser que más radios se unan a ese sistema. Es más lento de lo que quisiéramos, esperamos que se imponga. Nosotros lo vemos en el futuro como una forma de invertir en lo que es nuevo, para que nuestros gobiernos no nos perciban como que somos una tecnología obsoleta. Simplemente tenemos que demostrar que la banda ancha inalámbrica es tan popular en el gobierno de Estados Unidos es porque es nueva. En realidad, ¿qué sucedería si existiera la banda inalámbrica y alguien desarrollara un sistema de radiodifusión? Cuando no existía, hubiera sido un milagro, porque significa que es algo que está enfocado localmente, brinda noticias, el tiempo, deportes, información de emergencia y es gratuita. Sin duda la radiodifusión podría ser vista como milagrosa. Como nosotros surgimos antes de la transmisión inalámbrica, tenemos que siempre generar nuevas formas de brindar más valor y más posibilidades a los ciudadanos. Y si hacemos eso, no vamos a perder segmento de mercado. Vamos a tener un futuro brillante. Y la Internet y la banda inalámbrica no son necesariamente gratuitas, no son locales, pueden ser más nacionales. Y cuando tienen que ver con la información, ¿dónde está la verdad en Internet? Normalmente son informaciones individuales, son importantes, pero no significa que sean verdaderas. Entonces, la piedra fundamental de la radiodifusión es brindar información objetiva para que los ciudadanos puedan decidir en su mayoría qué es lo mejor para la sociedad. Solamente los radiodifusores pueden hacer esto en forma eficiente. Yo soy Jovi de Brasil también. En lo que tiene que ver con la realidad de Estados Unidos, ¿cómo ve usted la interferencia de la competencia de las empresas telecom en lo que tiene que ver con la distribución y producción de contenidos, no solamente de entretenimiento, sino también de periodismo? ¿Usted ve que nosotros podemos sobrevivir y cómo podemos competir con ellas? Es una muy buena pregunta. En la era de Internet, la era digital, ¿cómo puede competir la radiodifusión y cómo puede sobrevivir el periodismo legítimo a la Internet? Son preguntas difíciles. Son desafíos importantes, pero es importante reconocer el desafío y poder vencerlo. La mayor parte de los periódicos actualmente son periódicos digitales que cobran suscripciones bajas, pero su universo es menor.
tienen todavía un rol importante como periodistas. Entonces, una de las preocupaciones del gobierno de Estados Unidos es que Internet ha destruido el periodismo legítimo y ha hecho que los periodistas investiguen menos y brinden menos información objetiva. Eso significa que para hacer esto se necesita una sala de noticias. En el futuro vamos a tener a los periódicos, la televisión y las radios trabajando juntas en una sala de noticias para que puedan generar la economía de escala necesaria para sobrevivir a la Internet. Eso es lo que pensamos nosotros que se puede hacer con respecto al tema de la propiedad. En Estados Unidos, antes, en décadas anteriores, existía una prohibición para con los periódicos, radios y televisiones que existieran juntos en el mismo mercado, con la misma información. Eso era razonable porque no se quería que existiera concentración de un medio específico. Seguramente tenían a Rupert Murdoch en mente, pero en la era de Internet no existe el problema del monopolio de una voz única. Nosotros estamos leyendo información en todos lados en Estados Unidos. Hay una sobrecarga de información, pero lo que los radiodifusores deben hacer es encontrar un sitio en la mente de los ciudadanos que diga, bueno, parece que eso es algo que dice un partido u otro. Nosotros debemos proveer información verdadera y objetiva, como radiodifusores, como radios y como televisoras. Por supuesto, no vamos a ser perfectos, pero ese debe ser nuestro esfuerzo diario, encontrar la objetividad para ganar la confianza de nuestras audiencias. Ese es el desafío. Internet es maravilloso, pero hace que la vida sea bastante más competitiva para las radios, para las televisoras y, por supuesto, para los periódicos. Las jóvenes generaciones no leen periódicos, van a Internet. Pero más del 60% de las personas en Estados Unidos dicen que aún van a las estaciones locales de radio y televisión diariamente para escuchar las noticias locales. Y esa es una audiencia considerable. Entonces es una confianza que hemos ganado y que debemos mantener. Good morning. Good morning. My name is Julia Rodríguez Larreta from Uruguay. And as I don't trust so much my English, and I hope you have a good translator, I'll continue in Spanish. Thank you. Nosotros aquí estamos en una situación desde hace unos cuantos años en la cual no se le permite a los operadores de cable utilizar toda su entramado de cables en la ciudad, todo su sistema, para transmitir datos. Y los argumentos que exponen desde el gobierno es que solamente se va a permitir transmitir datos por la fibra óptica, que es la que está colocando la empresa de telecomunicaciones estatal. Y como argumento dicen de que esa tecnología es obsoleta y que por lo tanto no tiene sentido autorizar que se utilice para ese fin. Entonces, yo he escuchado decir que en Estados Unidos, por ejemplo, hay transmisión de datos por fibra óptica como por el cableado de cable. Y también en otros países. Quería ver qué era lo que me podía decir al respecto.
Aquí defenderé el cable o cualquier transmisión de los datos por parte de los reporteros. A este respecto, sea radio o televisión, internet, cable o satélite, debemos estar juntos bajo el mismo principio en relación al argumento del gobierno, que la información debería distribuirse, el contenido debería compartirse basado en cualquier plataforma. La decisión del gobierno no debe ser acerca de cuál será la plataforma, sino que deben ser los ciudadanos quienes tomen la decisión de la plataforma que deseen utilizar. No debería ser el filtro el gobierno. Entonces debemos unirnos con el cable, el satélite o internet y nuestros colegas cuando elegimos la plataforma para distribuir nuestros contenidos. Creo que una vez más es volver a la piedra fundamental, al cimiento. Si el gobierno comienza a determinar la forma de la piedra fundamental, y entonces la integridad de la estructura caerá, la puerta principal caerá. De esta forma, creo, si volvemos al tema del umbral de esta conferencia, debemos defender la distribución del contenido en la era digital sobre la base de cualquier plataforma. Luego, si quieren ganar esa competencia, bueno, deberán ofrecer el mejor producto, porque el consumidor irá hacia usted en vez de hacia ellos, y el gobierno no debería prescribir o dirigir una forma u otra. Una vez que esto ocurre, entonces la libertad comienza a erosionarse y la información a los ciudadanos comienza a ser controlada, y luego las libertades caen una tras otra. Si no aprendemos en este siglo XX, si no aprendimos el siglo más sangriento de la historia de la humanidad, es que esta piedra fundamental y estos valores deben ser defendidos, o de lo contrario todo comienza a colapsar. De hecho, esta puerta principal, estas puertas construidas por los españoles que daban entrada a la ciudad, que aún permanecen allí, se deben a la integridad de la piedra fundamental. Debemos ser esa piedra fundamental, ese cimiento de la democracia. Sí. Hola Gordon, ¿cómo está? Es un honor y un placer tenerlo aquí. Mi nombre es Alberto Sáenz de México. En relación con el tema de los contenidos, sabemos que en los Estados Unidos han completado la transición a la televisión digital en 2009 y que esto, como consecuencia, la televisión libre ha ganado mercado, si lo comparamos con la televisión cable, por los subcanales y todos esos temas. ¿Cuál es su opinión acerca del contenido en estos contextos donde el buen contenido ha crecido? ¿O piensa usted que en el futuro los subcanales que ustedes tienen por cada uno de los canales de alguna manera han caído o han dejado de caer tanto como los buenos canales? Es una buena pregunta y se refiere a la transmisión múltiple que se puede hacer en una licencia de 6 MHz. Puede tener 4 estaciones con un espacio digital, una tecnología digital. Solamente lo tiene uno con una tecnología análoga. Entonces, lo que ocurre en los Estados Unidos es que NBC, ABC, CBS, Fox, Telemundo y muchos otros
Ellos están haciendo lo que se llama multitransmisión. Es algo valioso en un país como los Estados Unidos, donde existen muchos grupos minoritarios, porque ellos brindan contenido para estos nichos. En los Estados Unidos, el modelo de los Estados Unidos es, hay una frase latina que dice en latino, a partir de muchos, uno solo. Creo que la transmisión múltiple brinda uno a muchos. Creo que va a crecer. Creo que es importante que crezca para todos los segmentos de la ciudadanía de los Estados Unidos para que reciban el contenido que desean en la era digital. Entonces, es una buena cosa, diría. ¿Cómo van de análogo a digital en vuestros países? Quizás pueden aprender de los Estados Unidos o la experiencia en nuestro país, que fue tan solo fijar una fecha. Yo estaba en la Comisión del Comercio del Senado cuando autorizamos el gasto de millones de dólares para ir hacia atrás en la tecnología, para que aún con un dispositivo análogo tuviera algo que les permitiera recibir contenido digital. Y funcionó muy bien. Pero si ustedes no fijan una fecha y están solo posponiendo algo, entonces, de acuerdo con vuestros gobiernos, fijen una fecha, busquen su ayuda, ayuden a que haya una compatibilidad hacia la tecnología anterior y para que haya un dispositivo digital que le permitan a los sistemas análogos que reciban señales digitales. Creo que es el mejor, lo que les puedo decir como consejo. No existe un motivo por el cual no exista esta transición. El mundo digital les va a abrir muchas oportunidades. Entonces, háganlo, vayan. Muchas gracias, es un honor y un privilegio estar aquí.